Dios Todopoderoso, Dios Eterno, te alabamos, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el Rey que se ha sentado a tu diestra, que ya reina y que sin embargo seguimos esperando la consumación de su reino. Nos alegramos de que al presente sigues llamando a tus escogidos, a los que pasas de muerte a vida por tu gracia soberana. Hoy rogamos que nosotros como pueblo tuyo te alabemos con palabras y con nuestra vida, que te rindamos la honra y la gloria que solo tú mereces, y que tú seas propicio a nosotros que te necesitamos tanto. Creemos en tu gran misericordia y en el poder de tu Espíritu Santo, y lo rogamos para que lo envíes a iluminarnos con tu palabra que será expuesta, para que actúe preparando nuestros corazones, transformándolos, de manera que recibamos tu palabra con humildad, dispuestos a obedecer. Glorifica, oh Dios, el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor por las visitas que tenemos en esta noche. Nos alegramos que ustedes nos acompañen en esta adoración al Señor. Hoy nosotros tenemos el 10º sermón en la carta de Judas. Vamos a leer la carta de Judas. Y que, como habíamos estado sugiriendo, de leerla toda para memorizarla, si es posible, vamos a leer la carta completa antes de la exposición. Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a concentrarnos hoy en el versículo 7, que es por donde vamos en la exposición de esta epístola. Voy a recordarles cuál es el tema que estamos viendo. Según nos decía esta epístola, se introdujeron personas encubiertamente en la iglesia, falsos maestros. Se metieron encubiertamente y estaban haciendo un gran daño al cristianismo, haciendo de la gracia de Dios libertinaje. Y esto es lo que está ahora contrarrestando Judas, dando 3 ejemplos. El primero que nos dio fue Israel. Israel, que tuvo la palabra de Dios y vio el poder de Dios manifestado. Dios no perdonó a los incrédulos. El segundo ejemplo que vimos la vez anterior fue el de los ángeles, seres espirituales a los cuales dio Dios poderes especiales. No los perdonó cuando trataron o intentaron de traspasar los límites establecidos. Y ahora hoy veremos el caso de Sodoma y Gomorra. Y como les digo, estos 3 ejemplos los ofrece él para contrarrestar la enseñanza de los falsos maestros que convertían en libertinaje la gracia de Dios. No, aunque haya tenido usted la palabra de Dios, acceso a ella, no se confíe. Israel tuvo acceso a la ley de Dios y Dios no perdonó la rebeldía de esos incrédulos. Aunque usted haya sido dotado de grandes dones y capacidades, no se confíe. Si usted es rebelde y permanece en esa rebeldía, Dios no le perdonará. Y hoy veremos el caso de Sodoma y de Gomorra. Este es el versículo que estamos entonces considerando para hoy, el 7, que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quisiera compartirles unos detalles con respecto a la traducción y a la interpretación de este versículo que
que varios comentaristas y estudiosos dieron en el pasado. Habíamos visto la interpretación que nos llevó a estudiar Génesis 6, ¿recuerdan? Según la cual algunos creían que lo que ocurrió en Génesis 6 con los Nefilim, ¿recuerdan? Que los ángeles habían tenido contacto con las mujeres y de ahí había salido, y que ese había sido su pecado. Algunos encuentran en este versículo también un apoyo para esta posición, que como les dije, o no sé si lo enfaticé suficiente, esa era la posición tradicional judía de interpretar este texto. Porque cuando leemos aquí, las cuales de la misma manera que aquellos, estos hermanos o intérpretes piensan que aquellos se refiere a los ángeles. Entonces están comparando el pecado de inmoralidad de Sodoma y Gomorra con el pecado de los ángeles. Sin embargo, hay otros que tenemos otra posición. Según, por ejemplo, los comentarios de Calvino, de Thomas Benton, y el último que consulté, el de Simon Kistemaker, él dice que la traducción debería ser como esto: de un modo semejante, Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos se entregaron a la inmoralidad sexual y a la perversión contra la naturaleza. Por eso sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. Pero en esa parte, en lo que dice aquellos, sería esto: así como Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos en forma semejante a ellas estaban entregadas a la inmoralidad sexual e iban en busca de otra carne, que esa es la traducción literal. Entonces, aquellos, según esta interpretación, no se refiere a los ángeles, sino a los habitantes de Sodoma y Gomorra y de estas ciudades vecinas. Bien, habiendo dado esta aclaración, quiero que entremos en el texto. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos da de ejemplo a Sodoma y a Gomorra como advertencia de que no caigamos en la trampa de que Dios permitirá la rebeldía de su ley? Y eso es lo que estamos atacando, ¿no? La gracia de Dios es una gracia transformadora. Si usted dice haber recibido la gracia de Dios, esa gracia de Dios le transforma y le lleva a la santidad, no le lleva al libertinaje, como estos falsos maestros creían. Quisiera que empecemos con la palabra que nos explica cuál en este versículo, qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Dice que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Vamos a empezar por aquí. La definición de vicios, según el diccionario, es, oigan, un gusto especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. Y entonces, antes de entrar específicamente en cuál fue el pecado, ese vicio de Sodoma, debemos entender cómo actúa, cómo son este tipo de vicios, de apetitos dominantes a los que se refiere nuestro texto. Los que hayan estado atrapados alguna vez en vicios, pueden tal vez hoy recordar cómo funciona esto de los vicios. Pensemos en vicios comunes, algunos aceptados hasta socialmente: fumar, beber, uso de drogas, pero también cosas como los juegos, los que son aficionados a las apuestas. Todas estas prácticas se convierten fácilmente en vicios. Todas estas, y por cierto, es importante que hoy lo consideremos porque sí, ahora viene una ola de aceptación por ejemplo, a la marihuana. Y a realmente eso va a abrir la puerta para cualquier sustancia que el hombre busca para alterar su estado de ánimo y para, como dicen ellos, volar, para estar en un estado alterado de su conciencia.
Y la gente hoy quiere el derecho de tomar esas cosas y que se legalice también. Aunque empiezan que por razones médicas, etcétera. Pero lo que hay detrás no es básicamente una razón médica. Los vicios, ¿cómo comienza un vicio? Un vicio comienza como una actividad secreta usualmente y privada. Una actividad secreta y privada. Y en el inicio de los vicios, la conciencia experimenta un cierto grado de incomodidad. Pero esto solo es en las etapas iniciales de los vicios. Pueden pensar en cualquier vicio. Así funciona. Pero luego, aquella persona va acallando la conciencia poco a poco y va siendo cada vez más dominado por el vicio. Y eso le golpea el orgullo por no poder batallar contra eso. No tengo la voluntad suficiente para decir no a aquella práctica. Después viene la resignación. Se resigna a estar ya dominado por el vicio. A veces las personas hablan de los vicios de los vicios de otras personas como una tontería. ¿Qué vicio más tonto? ¿El de aquella o aquella otra persona? Solo aquel que está atrapado en el mismo vicio puede entender la clase de placer que ese vicio da a esa persona. Solo el que está atrapado. Y comienza entonces, por esta razón, la persona a unirse con otros que sí le entiendan en eso. Por eso, un vicio común es un motivo de amistad y de unión. Y eso no es un secreto, creo que los borrachos, ¿con quiénes andan? Con otros que también son borrachos. Y los drogadictos con otros que sean drogadictos. Y los jugadores de apuestas con otros apostadores. Y por eso después hay entonces lugares especializados en proveer aquella fuente de placer para estas personas. Lugares de reunión donde se practica aquel vicio en particular. Ahorita vamos a comenzar a aterrizar de qué estamos hablando, pero esta es la condición general del vicio. Quisiera que leyéramos por favor Oseas 4:11. Dice así: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Los vicios de sustancias, en este particular es el que toma, el tomador. Pero podemos expandirlo a cualquier otro tipo de vicios en el que la persona busca ese estado de placer, esa alteración de su conciencia. Muy, muy cercano va a estar al pecado sexual. Muy fácilmente va la persona entonces a perder ese miedo de dar los pasos necesarios para aquellas lujurias que ha alimentado y que ha guardado en su corazón. Y por eso dice que eso va junto. Los vicios de abuso de sustancias entonces y las perversiones sexuales van de la mano. Y la persona va a experimentar esto, un círculo interminable de ansiedad que solo se calma con el vicio. La persona está atrapada y es un círculo. Eso es lo que tenemos que entender. Es un círculo y es una espiral que desciende sin parar. El estado de ansiedad y luego ir a la práctica del vicio que calma esa ansiedad para después otra vez volver al estado de ansiedad y así sucesivamente. Okay. Si entendemos entonces cómo funcionan los vicios, vamos a ver lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero antes de verlo, quisiera también primero refutar lo que hoy en día algunos erróneamente están dando como el pecado de Sodoma y Gomorra para defender la agenda de lo que se llama la agenda gay, es decir, los que proponen que eso es permitido por Dios. Leamos por favor Ezequiel 16:49.
Y doy este de primero para que estemos alerta y podamos refutar cuando escuchemos estos argumentos falsos. Ezequiel 16:49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Paremos solo en el versículo 49. Entonces, hoy muchos están diciendo, es que lo que Dios castigó en Sodoma, es que ellos eran ricos y egoístas y faltos de hospitalidad. Esto es el argumento. Si no lo han oído, estén preparados. Y entonces van a tomar este versículo y dice, ve, ellos eran soberbios, tenían muchas abundancias, lo cual es cierto. Ahora vamos a ver, abundancia de pan, de ociosidad. Y entonces dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y como siempre las falsas doctrinas se aferran a un versículo solo, este es el versículo de batalla de ellos. Sin embargo, leamos el versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Entonces, sí es cierto, todos esos pecados estuvieron presentes en una sociedad próspera. Como vamos a ver, ellos tenían unas condiciones muy favorables como ciudad, muy favorables. Y todo esto que se dice en el versículo 49 es cierto, pero luego viene, dice, y entonces, llenos de soberbia, hicieron abominación delante de Dios. Y entonces vamos a ver claramente cuál fue esa abominación. Vamos a leer, por lo tanto, Génesis 13. Empecemos por ahí, Génesis 13:13. Aquí el relato es de Abraham separándose de Lot, su sobrino. Vivían juntos, pero ambos habían prosperado muchísimo. Y llega un momento en el cual Abraham le dice a su sobrino que se separen. Y le da la opción a su sobrino de él decidir para qué lado quiere tomar, para él tomar su lado contrario. Y hay este comentario en medio del relato. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí no se nos dice todavía qué. Lo que se tiene claro es que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades pervertidas. Gran pecado había ahí, pero no sabemos todavía qué. Entonces leamos el capítulo 19, del 1 al 10. Y esta lectura nos va a dar claridad. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Una lectura sin prejuicios de este pasaje nos dice claramente qué clase de perversión dominaba en Sodoma y en Gomorra. Porque la frase conocer que se está dando aquí es la misma que él dice con sus hijas. Dice, saca a esos varones para que los conozcamos. Y Lot dice, yo tengo unas hijas que no han conocido varón. Es la misma frase y es el mismo significado. Significa que ellos querían un contacto sexual con aquellos varones. Y Lot está diciendo, mis hijas nunca se han casado. Eso es lo que está diciendo. El pecado es la perversidad de la homosexualidad. Ese pecado se describe claramente en Romanos 1, de los versículos 26 al 28. Yo pienso que muchos de nosotros los conocemos, pero es bueno, ya que estamos hablando de esto, repasarlos para entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla muy claramente de estos pecados y de lo que son delante de Dios. Romanos 1, 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los pecados sexuales y las perversiones han existido desde antiguo, pero ha habido momentos en la historia críticos en los cuales estos pecados han florecido de una manera más exagerada, digámoslo así. Uno de ellos fue entonces Sodoma y Gomorra, y Dios actuó. Y veamos una explicación más clara de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y hagamos una comparación con la época en que nosotros estamos viviendo. Leamos por favor Isaías 3:9. Dice el profeta Isaías capítulo 3 versículo 9, cuando él está llamando a Israel al arrepentimiento y denunciando el pecado, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Pongamos atención, ¿qué característica hay? Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Mi hermanos y amigos, esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy. No es que el pecado sexual no existiera durante siglos, es que hoy en día se publica y no es causa de vergüenza, sino que es causa de orgullo. De orgullo. Y de hecho esa es la frase que se usa. Yo trabajo para una empresa en la cual eso se hace. Ese es el mes, este que estamos, precisamente, es el mes del orgullo gay. Del orgullo del pecado. Este es el mes. Y está llamada toda una empresa de más de 6,000 personas a participar en la marcha de la diversidad, que va a ser, no sé cuál de estos domingos de junio.
Pero entonces, ya no hay vergüenza ni esconder el pecado, ahora hay desvergüenza y abierta rebeldía. Se justifica el pecado. Esa persona, ahora volvamos a cómo actúa el vicio. Cualquier vicio y en particular el vicio sexual. La persona tuvo sus inicios en el vicio, tal vez secretamente, con algo de incomodidad en su conciencia, y eventualmente aquello lo va dominando, eso va creciendo. Eso no fue desde un momento siempre así, eso va creciendo poco a poco, hasta que la persona dice, esto es más fuerte que yo no puedo luchar contra esto. Yo soy así, esto es lo que me gusta, y luego no tengo por qué darle cuentas a nadie. Esa es la progresión de ese pecado. Con respecto a Sodoma y Gomorra, sin embargo, para que hagamos la comparación con el presente, no significa que Sodoma y Gomorra estaba completamente desprovista de algún valor. Era una sociedad depravada en los aspectos sexuales. Sin embargo, quisiera hacer referencia a algo que nosotros encontramos. No lo vamos a leer, pero está en el capítulo 14 de Génesis. Recuerden lo que habíamos dicho. Entonces, Abraham y Lot se separan. Y Lot escoge aquella llanura preciosa, dice que era hermosa, y va acercando sus tiendas hacia Sodoma. Se hace ciudadano de esa ciudad, pero después hay una guerra entre reyes. Dice la Biblia, 5 reyes contra 4 reyes, y hubo pleito, y se llevaron cautivo a Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham entonces va y defiende a su familiar, y hermano en la fe también, y los rescata. Y dice en Génesis 14, 22 que el rey de Sodoma les dice, cuando ya los recuperan a las personas y a los bienes, él les dice, tome las cosas. Es decir, usted nos libró, usted merece esto, todos estos despojos. Ahí se ve un sentido, por decirlo así, de honor, ¿verdad? Vamos a darle honor al que nos ha salvado, al que nos ha libertado de estos reyes. No eran personas completamente desprovistas de valores en otros sentidos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque algunas personas creen que las personas que caen en este tipo de pecados son lo peor y ya no tienen en ninguna otra área de su vida algo de valor, y no es así. De hecho, por eso muchos comienzan a apoyarles. ¿Por qué? Porque al conocerles de cerca y entonces ver que en muchas otras áreas de su vida son lo que llamamos nosotros buena gente, buenas personas, con buenos sentimientos en otras cosas, pero se aferran a este estilo de vida. Entonces ese rey le dice a Abraham, tome todas las cosas y nada más deja a las personas libres. ¿Qué le dice Abraham? Yo he alzado mi mano al Dios Altísimo, que ni un cordón de los zapatos de lo que es de ustedes voy a coger yo. Que no se diga, yo enriquecí a Abraham. Hay un honor aún más alto de parte del Hijo de Dios. Y dice, yo no quiero con el mundo nada, ni los favores del mundo. Actué por la conciencia, según lo que tenía que hacer, pero no quiero ese compañerismo con el mundo como si lo había hecho Lot. Bueno, continuemos. Nuestro texto dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, nos recuerdan Adma, Seboim, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es natural y de lo que es contra naturaleza. Aquí vamos a tener que hacer varias aclaraciones. La percepción de lo que es natural para nosotros en el estado en que está la humanidad, y realmente lo que es natural según el orden de Dios. ¿A qué me refiero? Necesitamos hacer
una diferencia entre el orden de la creación antes de la caída y después de la caída. La Biblia nos habla de esa palabra natural en diferentes contextos. Este contexto en el que hablamos de contranaturaleza es uno, pero hay otras partes en la Biblia en que nos hace ver al hombre pecador, al hombre sin Cristo, como un hombre natural. Así en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 se nos dice, el hombre natural no puede entender, recibir las cosas del Espíritu. Entonces eso es lo natural para él. ¿Comprenden? ¿Cómo ve él su pecado? Como algo natural. Para mí es natural hacer esto. Es lo que naturalmente surge de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos. Yo lo veo natural para mí. Sin embargo, es contra el orden de la creación, y en ese sentido es que es antinatural. ¿Me comprenden? Ahora, tratemos de aplicarlo a nosotros mismos. ¿Cómo ve usted su pecado de ira? Su pecado de violencia, de lujuria, de irrespeto a la autoridad, de rebeldía. No es algo natural, no le sale a usted. Usted no se preparó ni para ello. No fue que usted estudió ni fue con aquel deseo de ser así. Eso salía de su corazón de una manera natural. ¿Comprenden? Espero que me estén entendiendo cuál es el argumento. Así que cuando oigamos en las contiendas y debates que la parte que favorece al homosexualismo habla de yo soy así y siempre he sido así, lo que él está diciendo, mi pecado, yo lo veo como natural en mí, así nací yo. Y nosotros no debemos malinterpretar, o sea, nosotros tenemos que entender que él está diciéndole en el contexto de su naturaleza caída, muy probablemente así lo percibe él, pero eso es contra el orden natural creado por Dios. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y el ejemplo que suelo poner con respecto a lo que hoy en día se nos quiere hacer pensar que si un niño muy pequeñito, en su edad 3, 4 años, 5 años, etcétera, tiene ciertas tendencias incorrectas en cuanto a la sexualidad, en cuanto a su género. Entonces, para esta sociedad que publica su pecado y que no se avergüenza de él, es un error nuestro corregir al niño si se está comportando como una niña o a la niña si se está comportando como un niño. Para ellos es una maldad de nuestra parte. Sin embargo, hay niños que desde pequeños son dominados de la ira y se tiran al suelo y hacen rabietas. Y ellos no dicen, usted debe dejarlo porque eso es lo que le sale a este niño hacer. Pegar patadas y darse contra la pared porque le da un ataque de ira. Déjenlo porque así él nació, iracundo. Y ese iracundo se volverá violento y después matará gente en la calle. Si nosotros seguimos ese argumento falso de que no puedo corregir una conducta pecaminosa, hemos caído en la trampa del enemigo. Vamos como creyentes a corregir cualquier tendencia pecaminosa en nuestros hijos y les vamos a mostrar con la ley de Dios el camino correcto. Sea cualquiera de los pecados que sea, aunque le parezca tan natural para él. Y esto que he dicho, no quiero que me malentiendan, es claramente probado que el ambiente en que nosotros vivimos influye terriblemente. Los patrones del hogar influyen terriblemente en el desarrollo de la persona, en su identificación, en cuál es su rol. Esto es cierto. Estoy hablando de esto básicamente por lo que escucho de las discusiones que se dan al respecto de este tema.
Dios no solo abomina el pecado sexual, homosexual, eso sí, tenemos que tenerlo bien claro, sino que advierte de la condenación para los que ensucian el acto natural también. Es decir, no es cierto, vean que esa palabra, y creo que es importante que lo veamos, no es una sola perversión sexual la que existe, existen múltiples perversiones sexuales, múltiples, y todas ellas están bajo condenación y bajo el juicio de Dios. Hoy en día se quiere, e incluso dentro de cristianos, hacer pensar que entonces la pareja, como está casada, tienen derecho a hacer lo que quieran en el nivel sexual, y eso no es así. Eso es lo que piensa el mundo impío. ¿Qué dice primero a los Tesalonicenses 4, del 3 al 5? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y recordemos el significado de la palabra fornicación es inmoralidad sexual. La palabra es porneia. Y entonces el 4 nos explica más sobre este propósito santificador de Dios, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo hay que tenerla? En santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La inmoralidad que nosotros vivimos no se trata solo de la agenda gay y de aprobar matrimonios entre hombres o entre mujeres. No, la inmoralidad abarca todo. La gente está pensando que está bien ver pornografía si lo hace con su esposa. Hermanos, la situación es muy grave. Ustedes conocen mis constantes y seguro cansadas referencias al ministerio liberando a los cautivos. Pero ¿cómo es que no vamos a hablar de esto cuando los estudiantes vienen y dicen los consejos que reciben de sus supuestos líderes espirituales, pastores o lo que sea? Y la gente atrapada en pecados sexuales, y los pastores les dicen, bueno, si usted lo hizo, pero pensando en su esposa o en su esposo, no es pecado. ¿De dónde sacan esas cosas? No es del libro de Dios. Así aconsejan. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, que está hundida en la inmoralidad, esa inmoralidad ha manchado también al pueblo de Dios. Pero veámoslo claramente. ¿Cómo es que un esposo tiene que tener a su esposa en santidad y honor, en verdadero amor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios? La pasión de concupiscencia es ese deseo de dar rienda suelta a sus pasiones, deseos, y piensa que ya tiene en su esposa o en su esposo el objeto de su placer para hacer lo que quiera. Eso no es lo que la Biblia permite. Así era Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo los puso Dios? Como un ejemplo de juicio y del fuego eterno. Fuego y azufre cayó sobre aquellas ciudades y sobre las ciudades vecinas que imitaron su pecado. Esta parte es importante. Era Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esto me llegó mucho cuando estaba estudiándolo, porque digo yo, es que esto es igual. Estados Unidos y Europa y América Latina siguiéndoles el paso. Ellos van tras las perversiones y aprobando las leyes contra la ley de Dios. ¿Y qué hacen los países latinos? Ir detrás de ellos. Detrás de ellos hacia la perdición, hacia la condenación. Eso lo tenemos ahí. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Las ciudades de pecado y los demás copiándole su pecado, contaminándose con el pecado. Cuando yo veo estas cosas, siempre le digo a los jóvenes, me da tanto pesar cuando uno va a Estados Unidos, o digamos, por dar el ejemplo que tenemos más cercano, y veo cosas muy buenas y digo yo, qué raro, ¿por qué esto no lo copian? ¿Por qué esas cosas que sí son buenas, que son conforme a la ley de Dios, que son bonitas y que son, ¿por qué eso no lo copian? Solo la impiedad, el libertinaje.
Y así es como actúa el corazón. Pero somos advertidos. Esas ciudades, Adma y Zeboín, entonces al seguir el patrón de Sodoma y Gomorra, igual participaron de la condenación, del fuego y del azufre que Dios envió. No sigamos el ejemplo de esos países llamados desarrollados, que se hunden en el pecado. Ahora bien, importante, dice que se pusieron como un ejemplo. Y es un ejemplo que debemos considerar seriamente. Veamos lo que dice Mateo 11:23. Leamos esto con temor y con... Son las palabras de Cristo a una ciudad en la cual Él había predicado. Y le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Lucas 10:12. El Señor Jesús confronta diciendo sobre ciudades que rechacen el Evangelio. Y cuando hablamos de ciudades y de países, entendamos que estamos hablando de los habitantes de esas ciudades y esos países. Lucas 10:12 dice, y os digo, dice el Señor, que en aquel día, ¿cuál es aquel día? Será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ok, una vez que estamos bien claros, el pecado de las perversiones sexuales es terrible, es abominación a Dios. Eso está bien claro. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que el rechazo sistemático del Evangelio traerá una condenación aún mayor en aquel día. Y esto nos confronta a algo más. Sodoma y Gomorra no tuvieron ya su castigo. Ahí no terminó el asunto. Hay un juicio que viene. Sus cuerpos fueron destruidos por fuego ahí. Pero esos cuerpos un día van a resucitar para el juicio y ya la condenación eterna. Vuelvo a decirlo, para que nos dé temor. En aquel día, un día que viene de juicio, será más tolerable. Para que sepamos también que también hay grados de castigo, así como hay grados de pecado, más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El rechazo del Evangelio, el rechazo del Hijo de Dios es el pecado más grave. A los que les fue presentado, mucha gente muere en su ignorancia y no mueren inocentes, mueren en su ignorancia, pero los que mueren rechazando el mensaje claro del Evangelio solo esperan una condenación aún más grande que le espera a los habitantes impíos de Sodoma y de Gomorra. Fueron puestas, por ejemplo, ¿hay esperanza? Vamos concluyendo pensando en esto. ¿Hay esperanza en esta situación que nosotros estamos viviendo? Solo un pequeño comercial. Me di cuenta que este hermano que se llama Ray Comfort, algunos lo conocen, que saca muy buenos documentales y películas, que no sé si los han visto, pero búsquenlo. Va a sacar una película que se llama Audacity. Hay que orar, que el Señor use eso para despertar conciencias, y siempre es evangelístico. Primero confronta con mucha sabiduría a las personas y luego les presenta el Evangelio. Que el Señor le bendiga a este hermano y oremos por él y tratemos de verlo. Nos va a servir mucho en nuestro testimonio hacia la sociedad que está aceptando la inmoralidad sexual.
Y entonces vamos aplicando esto a nuestras vidas. Aplicando lo que hemos leído, no a los malvados de allá y de allá, a mi vida, a la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿usted percibe sus pecados como algo natural? Y los justifica entonces, yo soy así, así nací yo. ¿Usted se avergüenza de sus pecados cuando es confrontado o los justifica? Porque eso es precisamente lo que sucede hoy en día en ese ámbito, pero es lo que les puede estar pasando a usted mismo en otro ámbito. Yo así nací, yo así soy. La Biblia nos dice en Génesis 13:10, y este lo voy a leer para ustedes como advertencia. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo dice que era esa tierra? Tierra de riego, como el huerto de Jehová. Algo precioso, algo una tierra bendecida, beneficiada. Era una tierra hermosa. ¿Usted cree que porque Dios le ha dado dones a usted, le ha concedido muchas cosas, Él perdonará su rebeldía? El argumento de Judas es no. Sodoma y Gomorra perecieron. Usted puede tener los dones más hermosos, las condiciones, las bendiciones, haber visto las bendiciones, porque no debemos de olvidar esto. Esa hermosa llanura era la gracia de Dios. ¿Cree que porque Dios le ha dado todo lo que le ha dado, perdonará su rebeldía? Otra pregunta que debemos hacernos: ¿está orgulloso de lo que es y de cómo es? ¿Estoy orgulloso de quién soy y de cómo soy? Porque así como existe el orgullo gay, puede existir el orgullo, otro pecado, ¿verdad? ¿Está dispuesto a cambiar? Si usted es mujer, Dios espera que a usted le guste ser mujer. Dios espera que a usted, mujer, le guste ser mujer, que procure ser mujer según el modelo de Dios, y que entonces usted vaya a la Biblia para saber cómo es la mujer que agrada a Dios. Muchas mujeres hoy desechan el plan de Dios para la mujer, y no quiero ser así. Yo quiero seguir mi propio rumbo. Yo soy yo misma. No es cierto que la propaganda es así. Sé tú misma. Y si usted es hombre, Dios le manda a asumir un rol, y que usted tiene que estar contento y agradecido de ser hombre y asumir su rol. Porque es fácil nada más criticar a este ex deportista que ahora se cambió hasta de nombre, ya no hay que decirle su nombre de hombre porque ahora él dice que él es una mujer, etcétera. Pero lo que hay detrás, usted no es así, pero el asunto es, usted agradece a Dios y toma responsabilidad por ser hombre y clama a Dios para que usted pueda ser el hombre que debe ser. Las dos cosas son cosas imposibles en nuestras fuerzas. Por eso clamamos a Dios por el auxilio de su Espíritu Santo. Yo no soy el hombre que debo ser, ni el padre que debo ser, ni el esposo que debo ser, ni el jefe de mi hogar que debería ser, pero clamo a mi Dios, arrepentido de ver cuán lejos estoy de lo que debería ser, y busco su perdón y su auxilio. ¿O puedo enorgullecerme de que yo soy así, y así soy yo, y que mi esposa me acepte así como soy y ya? Que es la actitud de Sodoma y Gomorra.
El camino de Cristo es la negación de uno mismo y es el único camino a Dios. Si hemos de evangelizar a la comunidad gay, no le hemos de evangelizar con algo diferente. Es un llamado a negarse y a seguir a Cristo, a obtener la verdadera vida y la verdadera satisfacción plena en el Salvador Jesucristo, a abandonar su pecado. Porque los que pretenden, que este es el punto en el que tenemos que sostenernos, los que pretenden, y hay dentro del cristianismo cada vez más voces que pretenden que se puede ser cristiano y seguir en el pecado, es eso lo que vimos aquí. Pervierten la gracia de Dios y la quieren volver en libertinaje. Y ellos tienen sus argumentos entonces de que el homosexualismo que se describe en la Biblia no es el homosexualismo de ahora, sino que eso se refiere, dicen ellos, a la prostitución idolátrica que había con los paganos y etcétera, otras clases de argumentos. Y las iglesias del Señor se tienen que sostener diciendo: hay esperanza para toda clase de pecador, para todos. Los que arrepentidos vienen al Salvador y claman a Él por perdón y creen en Él. Nosotros no podemos seguir el patrón del mundo y nos vamos a sostener, y eventualmente nos vamos a quedar solos, tal vez, en cuanto a socialmente, porque todo el mundo, vean lo que las propagandas al respecto del Día del Padre, si se dieron cuenta, y de la familia y de los diferentes estilos de familia que hay ahora. Y nosotros tenemos que sostenerlos en una familia según el modelo de Dios, y vamos a ser dejados como los anticuados, los retrógrados, los fanáticos, los extremistas. Pues la Biblia lo que dice es: a ellos y a nosotros y a cualquiera, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces solo tenemos esa opción: o atesoramos, nos quedamos aferrados a nuestros pecados, atesorando ira para el día que viene, o vamos a Cristo rendidos, suplicantes, para recibir su perdón. Y sí hay esperanza cuando leemos nosotros 1 Corintios 6:11, una vez que Él ha dicho que no van a heredar el reino de Dios ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etc. Y después dice: y esto erais algunos. Erais, eso es pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por el poder del Evangelio. Yo y muchos otros aquí somos testigos del poder transformador del Evangelio. ¿Usted es testigo del poder transformador de Cristo? Sea cual sea su pecado, tal vez no de inmoralidad sexual, pero si usted se aferra a su pecado y dice: yo soy así, lo único que hace es atesorar ira para el día de la ira. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por ser tan misericordioso y proveer en tu Hijo Jesucristo esa fuente para que nosotros pecadores pudiéramos ir y ser lavados de nuestros pecados en la sangre preciosa derramada en la cruz. Y hoy por la fe vemos al Salvador derramando su sangre, y hoy creemos una vez más que con aquella sangre tú nos has limpiado a nosotros y a todo el que se acerque a ti en arrepentimiento y en fe. Mira, Señor, nuestros corazones están necesitados. Haznos valientes defensores de Cristo, que con sabiduría y amor y prudencia levantemos
la bandera del Evangelio y proclamemos que hay esperanza en Jesucristo. Y que seamos fieles antes que venga aquel día en que tú aplastarás a los enemigos. Oh Señor, ten misericordia de nuestras almas, de las almas de nuestros familiares, de nuestros vecinos, y haznos fieles, Señor. Pedimos tu misericordia y que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Y nos ponemos de pie para cantar la última estrofa de este himno.